En esta segunda parte vamos a ver cómo distintos procesos de inducción dan lugar al mecanismo de la gastrulación y vamos a ver cuáles son los genes que están vinculados en este proceso. Una de las cosas que tenemos que decir es que el proceso de desarrollo del embrión humano depende de una cascada regulatoria, de una jerarquía de factores de transcripción que se van expresando progresivamente y que van dando lugar a la formación del embrión. Lo primero que sucede es que algunos factores de transcripción determinan la formación de los ejes corporales y el control de la expresión de otros factores de transcripción de fase 2. Esto a partir de la gastrulación da lugar entonces a la regionalización del embrión, factores de transcripción que subdividen al embrión en distintas regiones. Hay evidencia de segmentación, en el caso humano también como en otros casos, y esto luego da lugar a una tercera fase donde hay otros factores de transcripción que causan que cada segmento y grupo de segmentos desarrollen características específicas. Y esto da lugar finalmente a otro grupo de elementos que permiten diferenciar distintos tipos celulares y distintos órganos, dando lugar a la formación entonces terminando la formación embrionaria y dando lugar a la formación de un feto propio para continuar el desarrollo. Pero el inicio de este proceso es la gastrulación. La gastrulación humana comienza al día 13 con la formación en la región posterior de este disco bilaminar de la línea primitiva, en la región caudal. Y esto ya permite comenzar a determinar los ejes. ¿Dónde se forma la línea primitiva? Este lugar donde va a comenzar a ocurrir la migración de células, esa va a ser la región posterior, la región caudal, opuesta a la región rostral del otro lado. Y a partir de esta región caudal se va a formar una serie de una invaginación por donde van a migrar por esta línea primitiva y por este nodo que se va a formar progresivamente las células de esta región superior del epiblasto hacia la porción basal, formando entonces lo que va a ser el mesodermo y el endodermo definitivo. La migración de las células por el nodo y por la línea primitiva ocurre como células independientes, esto ustedes ya lo vieron, y depende de TGF-beta y WNT como inductores de este proceso. Estas vías de transducción de señales de TGF-beta y WNT son las que inducen el proceso de la gastrulación. Y en el proceso de la gastrulación una de las cosas que ocurre es hay crecimiento y hay movimiento celular y hay contactos células que le dicen a algunas células ustedes tienen que migrar en determinada dirección, como ya hemos visto en otra situación. La migración celular ocurre a través de la línea primitiva y del nodo y parece estar coordinada por elementos de las vías de señalización de FGF. En embriones donde FGF es defectivo, es decir, embriones que son homocigotas para la deleción de FGF, las células no migran y no se forma mesodermo y endodermo, los embriones abortan en este punto de la gastrulación. La migración está vinculada entonces a varios elementos. Por un lado, pérdida de contacto célula-célula, pérdida de caderinas, es decir, las células dejan de reconocerse unas con otras, hay cambios en la forma celular, hay cambios en la pérdida de la lámina basal, la migración está favorecida por la secreción de ácido hialurónico que es producido por el epiblasto y eso hace que las células se vayan invaginando y se va dando entonces un proceso de transición epitelio-mesenquimática. Estas células van a migrar formando lo que es el mesodermo. Algunas de las células que migran más tardíamente van a sustituir el hipoblasto por el endodermo final y se va a generar un embrión trilaminar con polaridad por migración de células a través del nodo y de la línea primitiva. El desarrollo del eje anteroposterior está dado por gradientes de proteínas y de morfógenos en el embrión temprano de los vertebrados,
de manera que distintas proteínas y distintos morfógenos que hemos venido viendo van a estar ubicados en distintas regiones con distintas concentraciones. Como decíamos, para el proceso de migración y de la formación de la línea primitiva es importante WNT, BMP y FGF, que se expresan sobre todo en las regiones posteriores, y estos factores, WNT, BMP, FGF y también el ácido retinoico, que es un morfógeno muy potente, aparecen en la región posterior del embrión y no están presentes en la región anterior. La región anterior tiene elementos que bloquean estas señales y los vamos a ver un poquito más adelante. Y este patrón antero-posterior queda finalmente determinado por la expresión de los genes HOX. Hay dos centros de señalización muy importantes para la formación de los ejes corporales. En la región anterior, el endodermo visceral anterior, señaliza a través de la secreción de Lefty y de Cerberus hacia el epiblasto e inhibe entonces la AWNT, inhibe la expresión de nodal. Mientras que en la región posterior, WNT, decíamos, promueve la expresión de nodal y nodal se expresa en la región del nodo. En la región posterior entonces WNT induce la expresión de nodal e induce también la formación de la línea primitiva, expresando cordina, expresando nodal. La línea primitiva al inicio es un grupo de células que aparece aquí al final, que comienzan a formar esta línea primitiva y avanzan en la dirección anterior, promoviendo la migración de las células del epiblasto hacia el interior, rellenando esta cavidad y formando el mesodermo y luego el endodermo. En la gastrulación ocurren entonces distintos procesos de maduración, de crecimiento de esta línea primitiva y de expresión de distintos genes. WNT entonces en la región posterior, decíamos, induce la expresión de brachyury, que es un factor de transcripción que promueve la migración celular y la transformación hacia mesodermo, y esto hace que esta línea primitiva comience a crecer hacia adelante y se forma en esta región el nodo. FGF en la región caudal es esencial también para este proceso de migración. Y en la región del nodo se producen dos factores de transcripción muy importantes, que son FOXA2 y guscoid. FOXA2 es fundamental para la formación de la notocorda y para la migración de células entonces que van a formar la notocorda, células que van a dar lugar a la notocorda, que después va a inducir la formación del tubo neural. Guscoid activa la expresión de genes del organizador, como son cordina y noguina, importantes para la inducción neural. Y decíamos que WNT induce a nodal en esta región del nodo, que es importante en la migración y, como vamos a ver más adelante, en la lateralidad. A medida que esto avanza la formación de este nódulo primitivo, y en el nódulo primitivo entonces se van a formar además después SSH y FGF por la inducción tardía, y que van a tener bastante que ver, vamos a ver después, con la lateralidad. Y en esta región posterior, la presencia de ácido retinoico, de WNT, de FGF, van a actuar sobre los factores de transcripción del grupo caudal para promover la expresión de los genes HOX y la diferenciación a lo largo del embrión, cuando comience el proceso de segmentación de este embrión. Entonces, vemos que, como decíamos, gradientes de proteínas y morfógenos en el embrión temprano de los vertebrados dan lugar a que en las regiones posteriores hayan concentraciones diferenciales de FGF, de BMP, WNT en la región posterior, que son las que promueven la formación de la línea primitiva, la migración celular. En las regiones anteriores, el bloqueo de esas señales anteriores, como habíamos visto,
por Cerberus y Lefty, por ejemplo, dan lugar a estos antagonistas de estas vías de señalización, hacen que estos genes no se expresen en esta región, entonces fijan un límite para la expresión hasta la formación del organizador, y finalmente el patrón antero-posterior queda determinado por la expresión de los genes Hox. Aquí nosotros vemos un ejemplo de esto, y aquí lo que estamos viendo es un gradiente de expresión de FGF8 a lo largo de la región caudal de un ratón. En el día 9 vemos los niveles de mayor expresión en la porción más caudal, y a medida que avanzamos más hacia adelante vemos cómo esto va decreciendo. Quiere decir que la expresión de FGF forma un gradiente póstero-anterior, y lo mismo sucede con estos otros factores, y estos gradientes son los que determinan de algún modo la inducción del proceso de migración y formación del eje antero-posterior. ¿Cómo se regulan entonces los genes Hox en los vertebrados? Entre otras cosas por la aparición del ácido retinoico, que es un potente morfógeno que regula la expresión génica en el eje antero-posterior. Este ácido retinoico está controlado por síntesis y degradación diferencial y por los gradientes de WNT, FGF y ácido retinoico, que activan distintos genes caudales, CDX1, CDX2, CDX3, que se expresan en gradiente, respondiendo a ese gradiente, y activan a su vez a los genes Hox, que van a dar lugar entonces a la formación del patrón antero-posterior en los embriones de mamíferos. ¿Qué quiere decir entonces? Que vemos algunos de los mismos genes que habíamos visto en el desarrollo de Drosophila, como caudal, los genes Hox, distintos genes de la vía de señalización, y el ácido retinoico como un potente morfógeno que induce la formación del eje antero-posterior. Vemos que los genes Hox nuevamente tienen que ver con la formación del eje antero-posterior y la diferenciación, de la misma manera que habíamos visto que ocurría en Drosophila.